partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Amigos, sean bienvenidos a este resumen de noticias de este jueves 15 de agosto de 2019. Estaremos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en los controles estará César Arteaga y frente al micrófono quien los acompañará, por supuesto, esta media hora, Jackson Vargas. Iniciamos nuestro resumen informativo destacando que una delegación del gobierno de Noruega llegó a Caracas para intentar restablecer las conversaciones entre oficialismo y oposición suspendida desde la semana pasada. Recordemos que la semana pasada los representantes de Nicolás Maduro se ausentaron de la ronda de diálogo en Barbados tras nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, pero la oposición sí viajó al encuentro en la isla. La delegación de Noruega empezó a conversar por separado con las partes a fin de intentar mantener el acercamiento. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta semana no se detallaron, pero ya hay reacciones. Entre tanto, de las mismas se destaca la del diputado Ángel Alvarado, dirigente nacional de Primero Justicia, quien afirmó que las declaraciones que ofreció el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, asegurando que la oposición debe regresar a la mesa de negociaciones, demuestran la incoherencia que existe entre el sector oficialista. De esa coalición que usurpa el poder, hay una gran división. De hecho, que el Vladimir Padrino, pues Maduro que negocie, porque que se siente en la mesa, porque el que se paró fue Nicolás Maduro. Bueno, eso también es increíble, o muestra la politización que se da en la Fuerza Armada, que se convierte prácticamente en un grupo político que ordena al grupo que usurpa el poder, y eso muestra o refleja la división que existe actualmente dentro de lo que usurpan el gobierno en Venezuela. Esas son las contradicciones, entonces no hay ningún incentivo para estar allí. Pero bueno, esas son las cosas que cuando no dices algo, dices mucho, y cuando dices algo, pues también estás diciendo otra cosa. Entonces allí yo creo que allí se refleja esas divisiones que hay allí en el propio gobierno, o mejor dicho, aquellos que usurpan el gobierno, y en definitiva, pues no, en lo que ocurre allí, donde hay varios grupos que tratan pues de sobrevivir unos a costa de otros, y por eso esa contradicción. El diputado Ángel Alvarado, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, enfatizó que no es posible un cambio económico sin un cambio político. Que piensan que puede haber una transición económica o un cambio económico sin un cambio político. Es decir, pues no, esos grupos que piensan que que le quiten las sanciones al gobierno, que esto no es tan malo, que se puede ir a una elección. En definitiva, pues no, o sea, que puede haber una transición hacia lo económico, Maduro en el poder. Una especie de ir a un modelo chino en el cual pues la economía funciona bajo las reglas de mercado o cuasi mercado, pero tienes un régimen de partido único, de persecución a la disidencia, violación de derechos humanos, ausencia de libertad de expresión. Esos regímenes han sido posibles porque la comunidad internacional o el orden mundial así lo ha permitido. En el caso pues de Nixon Deng y la reforma de Deng luego Kissinger para la apertura de China hacia los mercados y la apertura de los mercados americanos, y luego también el Tratado de Paz con Vietnam. Ahora bien, el caso de Venezuela es distinto. Venezuela está insertada en el corazón del hemisferio occidental, que es un país históricamente asociado a los valores de la libertad y liberalismo, y por eso pues la comunidad internacional no va a permitir un capitalismo autoritario en Venezuela. 9:05 por su parte, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que sin los cubanos, Maduro no continuaría en Miraflores. Esto lo declaró en una entrevista exclusiva a nuestros colegas de La Voz de América. Escuchemos.
Si los militares fueran realmente leales a Maduro, podrían haber sido llamados para detener a la oposición hace mucho tiempo. Creo que Maduro y sus compinches tienen miedo de dar una orden directa a los militares porque podrían no obedecer. Los militares, si tuvieran el liderazgo adecuado, apoyarían a la gente. En cambio, Maduro confía en los cubanos, confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen legítimo. Este no es un régimen que cumpla con la Constitución que Hugo Chávez escribió para Venezuela. ¿Cuánto tiempo cree que durará? ¿Puede Maduro durar, usted cree? Porque quiero decir, sé que cree en las sanciones, pero ¿cuál es su predicción cronológica? Bueno, no creo que dentro del propio régimen se vea mucha estabilidad. Creo que los altos funcionarios del régimen de Maduro son como escorpiones en una botella. No confían los unos en los otros. Saben que todos están hablando con la oposición para ver a qué tipo de arreglo pueden llegar. Por lo tanto, no me sorprendería que esa inestabilidad se desarrolle incluso antes de que el gobierno sea entregado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y creo que podría llegar en cualquier momento. Ha durado más de lo que queríamos. La oposición hizo un esfuerzo casi exitoso en abril y es una pena porque el sufrimiento que aguanta la gente ahora se aliviará como un comienzo, tan pronto como nos deshagamos de este régimen. 9:07, el gobierno colombiano tildó de calumniosas las declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez dirige un supuesto plan para intentar asesinarlo. El canciller de Colombia, Carlos Hormen Trujillo, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, son dos colombianos que han dedicado su vida a servirle a la democracia. En otras informaciones que tienen más que ver con el plano económico y de regreso a nuestro país, el presidente de FENAGA, Armando Chacín, aseguró que el financiamiento al sector agropecuario ha colapsado. Así lo destacó esta mañana a través de RCR. No hay sistema de financiamiento básicamente para poder reputar o reparar cualquier cosa que tú tengas en el campo venezolano, y que con eso te apuntalabas un poco y te ayudabas un poco. Y de paso, tú estás al garete, pues básicamente en el campo venezolano no hay seguridad personal, básicamente no hay confianza, estás al garete, no tiene ningún organismo que esté amparando aquí la producción nacional. Básicamente no tienes a dónde llegar, no tienes dónde tocar y bueno, pues todo lo que se está arreglando con uñas y dientes, manteniendo la poca o la mucha producción o lo que puede hacer en el campo venezolano. El presidente de FENAGA, Armando Chacín, aseguró igualmente que los ganaderos están prácticamente trabajando a pérdida. Una red que cuesta menos de 180, estoy hablando solamente del sistema de lo que son las vacunas precarias que se están poniendo. No te estoy hablando de mano de obra ni del manejo normal que se le da en una finca al rebaño, ¿no? Ahí no están los costos de producción, solamente lo que es vacuna. Un animal cuesta en Venezuela alrededor de $180. Ya listo para matadero, tú pasas prácticamente 30 meses o 27 meses, de 27 a 30 meses para llevarlo a matadero. Esos son más o menos los parámetros que tiene el productor agropecuario para poder llevar su animal a matadero. Cuando tú dices que son $180 y tú multiplicas por 3 años aproximadamente, tú multiplicas $20, sabes que ya tú tienes comprometido $60 del animal, de los 180 te quedan 120 y allí tienes que también tú tener los gastos operativos del animal. Prácticamente el productor agropecuario regala su trabajo. Eso es en cifras, en números, lo podemos debatir, lo podemos estudiar en cualquier parte del país, porque básicamente ese es el precio de la ley de la oferta y de la demanda. No hay plata para comprar el animal de los ciudadanos consumidores venezolanos y básicamente es inviable, es imposible que tú puedas mantener una unidad de producción básicamente donde no se cubren los costos de producción. 9:10. Por su parte, Rodrigo Agudo, experto agroalimentario, enfatizó que el país vive la peor crisis en toda su historia republicana. La situación que vive hoy Venezuela, este país en su época republicana no la había vivido, y cuando mucho pudiéramos hacer una analogía con lo que fue la Caracas en 1814 con la pérdida de la Segunda República. Sí, una crisis además multidimensional,
tenemos una caída nunca vista en la producción agrícola nacional en términos de volumen de la producción. O sea, ayer se señalaba en la Asamblea de Fedeagro que de milagro se habrán sembrado aquí en esta cosecha del 2019, que en cierta manera significa el abastecimiento alimentario nacional para el año 2020, porque la cosecha de hoy no la consumiríamos el año que viene, no llega al 20%, se sembraron 100.000 hectáreas cuando normalmente se siembran unas 800, 900.000 hectáreas, o sea que estamos hablando del 10, 15% de lo que es la siembra, pero esa es la siembra, la cosecha va a ser mucho más paupérrima porque no hay fertilizantes, no hay abono, por lo tanto esa siembra que ya de por sí es la más baja en su historia, va a tener una productividad muy inferior al promedio que hemos vivido. A las 7:40 de la mañana de este jueves, Rodrigo Aguro, experto agroalimentario, destacó que la falta de recursos del trabajador venezolano es lo que permite ver los anaqueles llenos de algunos comercios. O sea, usted consigue un poco de harina, pan, etcétera, y eso no quiere decir que la oferta está aumentando, sino que es que el nivel de acceso, o sea, la disponibilidad económica, la posibilidad que tiene la mayoría de la población de comprar alimentos está muy por debajo de esa oferta que ya de por sí es la más baja que hemos estado viendo. No hay importaciones, la producción nacional es la más baja, pero el salario, el poder adquisitivo del venezolano, y lo decían las últimas reseñas, lo señalaba ayer la doctora María Elena Herrera en términos de lo que puede ser la inseguridad alimentaria. Bueno, la inseguridad alimentaria está llegando a superar el 90% de la población. O sea, más del 90% de la población no tiene, primero no hay disponibilidad suficiente de productos, y lo poco que hay, más del 90% de la población no lo puede comprar por los precios que están. 9:13 minutos. Entre tanto, el economista Francisco Faraco aseguró que toda esta ruina del país estaba planificada por quienes han ocupado el Palacio de Miraflores en los últimos 20 años. Realmente el tino de estos gobiernos es arruinar a la gente. ¿Por qué? Porque tú a un arruinado con cualquier cosa lo controla, lo domina. Entonces, bueno, ese es el tino de estos gobiernos, arruinar a la gente. Entonces, no podemos esperar lo contrario, que aquí sea distinto. Fíjate que en China, para poder explotar, en el buen sentido de la palabra, la enorme piscina de mano de obra que tienen allá, pues tuvieron que cambiar el sistema. Aquí no, aquí quieren mantenerlo, hacer las cosas de la misma manera, las mismas cosas, y creen que van a dar resultados distintos. Entonces, son también gente de una terquedad sólida. A las 7:20 de la mañana de este jueves, el economista Francisco Faraco destacó que lo único que le interesa a quienes tienen en este momento el control del país es manejar los pocos dólares que entran, bajo el argumento de que la crisis política y económica es producto del bloqueo de Estados Unidos. Eso es una manera de engañar a la gente diciendo que la culpa de todo la tiene la devaluación, que induce el bloqueo económico. Ellos consiguieron con el bloqueo, con la culata guerra económica, ya dejaron en bloqueo económico. Y entonces de ahí se agarran para decir que esto es una torta. Es que esta torta comenzó mucho antes. Es que le pasa, por ejemplo, los alimentos de Venezuela. Comenzó cuando Chávez comenzó a expropiar rebaños de ganado. Y después, bueno, con la expropiación de fincas. Y hoy en día, el agricultor que siembra vegetales en la grita no puede llegar a hacer la mula 10 o 12 veces. Entonces, ¿en qué mundo viven? En un mundo de ellos, de sus privilegios, de sus actitudes de perdonavidas, de saberlo todo. Entonces, mira, realmente este es un desastre, es una catástrofe. 9:15 minutos. Entre tanto, el venezolano Antonio José Díaz Fernández, bicampeón mundial de karate, aseguró que la crisis que vive nuestro país también ha llegado al deporte. Más detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América.
Antonio lleva más de 20 años compitiendo con la selección de karate de Venezuela. Hoy recuerda con anhelo los años en los que él y sus compañeros podían entrenar juntos con regularidad como el resto de equipos nacionales. En la selección de karate específicamente, yo creo que la gran mayoría está viviendo fuera de Venezuela. Desde el seno del Comité Olímpico del país, bajo condición de anonimato, nos dicen que la reducción de fondos de la administración en el deporte, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a estos deportistas que ahora solo coinciden en las competiciones. La última de ellas, los Juegos Panamericanos celebrados en Lima. Para mí ha sido complicado muchas veces el tema de la logística, ¿no? Poder a veces salir de Venezuela. Hay cada vez menos opciones en cuanto a vuelos, en cuanto a el tema de los costos también. Crisis política, crisis económica, crisis humanitaria. Crisis es una de las palabras que más escuchan los venezolanos estos días. Y en medio de ello, el deporte se ha convertido en una vía de escape para muchos. Alejandro lleva al frente de la selección de karate 2 décadas. Ellos son las personas que van a llenar de luz a ese camino de todos los venezolanos. Sin embargo, el seleccionador reconoce las dificultades que enfrentan sus atletas. Hay, digamos, situaciones que están escapando del control de algunas federaciones. Todos estos deportistas tienen ahora la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Allí buscarán cumplir sus sueños y aportar alegrías en forma de medalla para quienes los ven desde una incierta Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Lima. 9:17, amigos, horas de hacer la pausa correspondiente. Vamos a ir a publicidad y a regreso, por supuesto, el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Cuando tú no tengas control sobre los comportamientos que tú puedes tener en un momento determinado ante una situación determinada. Y esos comportamientos no son acordes a la situación. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria
multifactorial, como todas las enfermedades inflamatorias. Tú tienes un sustrato genético, suelen ser antecedentes de tus padres o tus abuelitos que hayan tenido rinitis alérgica, asma o la misma dermatitis atópica, y factores ambientales que lo pueden desencadenar. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Informe RCR regresa con... Con 21 minutos en materia internacional. China concentró este jueves fuerzas en Shenzhen, ciudad fronteriza con Hong Kong, en medio de la escalada de la crisis por las manifestaciones pro democracia con las que Donald Trump espera que Pekín actúe con humanidad por el bien de las negociaciones comerciales entre las dos potencias. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. Nuevas manifestaciones el miércoles en Hong Kong consistieron en enfrentamientos y bombas lacrimógenas. Esto un día después de las protestas que cerraron el aeropuerto de la ciudad por segundo día consecutivo. Derek Grossman, internacionalista de Rand Corporation, explica qué esperan los manifestantes y el gobierno chino. Quieren asegurarse de que ese proyecto de ley de extradición que más o menos provocó todo el asunto no vuelva a aparecer. Y luego, por parte de Beijing, sabe que lo que quieren es mantener dos sistemas, un solo país, lo que para ellos significa seleccionar el puñado de líderes que son elegibles para convertirse en máximos funcionarios de Hong Kong. El profesor de leyes de la Universidad de Roma, Roberto Virso, tiene otra perspectiva. La gente de Hong Kong, los ciudadanos de Hong Kong, no quieren parar su protesta. Quieren que la comunidad internacional participe en su protesta gracias a las redes sociales. Pero mientras tanto, China no quiere un efecto dominó de esa protesta en su territorio y en China misma. ¿Y cómo se ve la situación de Hong Kong en Latinoamérica? Grossman explica. Los restantes aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo, de los cuales hay 17, la mayoría están en América Latina, y hay un cierto sistema de valores que Taiwán comparte con los países latinoamericanos que conforman esa asociación. Y entonces creo que verán una especie de manifestación de solidaridad entre Taiwán y sus aliados latinoamericanos restantes contra, tú sabes, lo que China está haciendo en Hong Kong. El presidente Trump dice haber recibido información de inteligencia sobre tanques chinos acercándose a Hong Kong. China ha catalogado a los manifestantes como signos emergentes de terrorismo. Sin embargo, Grossman cree que una intervención militar de China en Hong Kong sería un error. Nadie podría confiar en China después de eso y los chinos lo saben. Leonardo Feldman, Voz de América. 9:24. La crisis política que se vive en Nicaragua está obligando a los inversionistas a salir de ese país centroamericano. Más detalles en el siguiente reporte. Más de 400 empresas privadas cerraron operaciones en Nicaragua desde que explotara la crisis sociopolítica hace poco más de un año, según la Cámara de Industria Nacional. José Adán Aguirre, representante del sector privado, asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión. No solo la inversión extranjera, la misma inversión nacional ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo los niveles que llegamos a tener consecutivamente año a año sobre los $1.000 millones, eso ya obviamente no es posible. Las confiscaciones por parte del gobierno provocaron que los grandes capitales perdieran la confianza en Nicaragua, explicó a La Voz de América el economista Luis Murillo. Nosotros llegamos a tener antes de la crisis cerca del 11% de inversión extranjera directa. Eso ha representado casi $1.400 millones y producto de la crisis se ha reducido casi un 50%. Producto de que el principal activo que valoran los inversionistas, que es la confianza, prácticamente se ha deteriorado. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector privado del deterioro económico. Aquí tenemos que ver la raíz. ¿Quién causó el problema? Porque eso es lo que se pretende obviar. ¿Hay despidos? Sí, hay despidos en todos los niveles. ¿Hay problema en la situación económica? Sí, hay problemas. Pero ¿quién la produjo? ¿Por qué se produjo? Los especialistas advierten que al cierre del año 2019, por segundo año consecutivo, la economía podría decrecer hasta un 5%, la reducción más grande entre los países de Centroamérica. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América.
9:26 minutos, ahora nos vamos a Japón, donde la tormenta Krosa causó hoy graves interrupciones en el transporte aéreo, ferroviario y por carretera a su paso por el sur y el oeste del archipiélago nipón y dejó además miles de evacuados y decenas de heridos. El fenómeno meteorológico ha sido calificado como una tormenta tropical severa de alta intensidad por la Agencia Meteorológica de Japón, que ha declarado la alerta en prácticamente la totalidad de la mitad del territorio de ese país. Bien, amigos, 9:26 minutos, ponemos punto final a este resumen informativo. Por supuesto, les invitamos como siempre a estar pendiente a lo largo de toda nuestra programación a nuestros avances informativos. Por ahora, los dejamos con Dosis Alternativa.